El cadete reptiliano soltó una carcajada que hizo vibrar sus escamas bajo la luz artificial de la academia mientras aseguraba que los humanos eran poco más que cristal soplado, criaturas tan frágiles que se harían pedazos ante el primer estallido de un combate real. Sus compañeros, una colección de aspirantes a guerreros de toda la galaxia, se unieron a la burla imaginando a esos seres de piel blanda intentando sobrevivir a un entrenamiento básico sin sus ridículas armaduras artificiales. El ambiente de superioridad era absoluto hasta que el profesor Sislar entró en el auditorio con la autoridad de sus 6 extremidades y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Vexalia, una joven arcturiana de ojos plateados que prefería los libros a las espadas, no se dejó llevar por las risas de los demás cadetes ya que su mente estaba fija en un detalle que todos los demás ignoraban deliberadamente. Mientras el profesor desplegaba el holograma de las armas prohibidas por la Confederación, desde destructores de planetas hasta virus biológicos, Vexalia levantó la mano para señalar la cláusula de excepción terrana. El aire se volvió pesado y el ojo central del profesor parpadeó con una inquietud que nadie pudo ignorar cuando ella preguntó por qué los humanos eran la única raza en toda la existencia con una prohibición de guerra específica por especie. La respuesta del profesor fue un silencio tenso seguido de una expulsión inmediata de la clase, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa misma noche, Vexalia se reunió en las sombras de la biblioteca con un grupo improbable de aliados. Un draconiano gigante llamado Krax, una medusana telepática y un ser cristalino capaz de hackear cualquier sistema. Juntos decidieron que el miedo en los ojos de su profesor valía el riesgo de infiltrarse en los archivos restringidos, donde descubrieron que la Confederación no solo ocultaba el pasado de la Tierra, sino que una delegación humana estaba a punto de aterrizar en la Academia tras 2 siglos de aislamiento total. Cuando los humanos finalmente llegaron, su apariencia física fue una decepción para casi todos los estudiantes, pues no tenían garras, ni veneno, ni piel de diamante, sino simplemente uniformes impecables y una mirada que parecía escanear cada rincón del salón. La mayor Elena Chen lideraba al grupo con una calma que resultaba más intimidante que cualquier rugido, especialmente cuando estrechó la mano del profesor Sislar y le susurró algo que lo dejó pálido. Vexalia observó con fascinación cómo estos seres supuestamente débiles mantenían una sincronía perfecta, moviéndose con una economía de esfuerzo que sugería una eficiencia letal oculta bajo su piel de seda. La verdadera sorpresa llegó durante las simulaciones de combate, donde los humanos fueron superados en número 3-1 contra los mejores guerreros de la Confederación. En lugar de seguir las tácticas convencionales de defensa y retirada, los cadetes terrestres desmantelaron a sus oponentes con una creatividad aterradora, escalando muros imposibles y utilizando el entorno para desorientar a enemigos que dependían demasiado de su fuerza natural. En menos de 20 minutos, la bandera roja estaba en manos humanas y el equipo alienígena se encontraba en un estado de caos absoluto, procesando apenas la idea de que acababan de ser derrotados por una especie que no tenía ni una sola ventaja biológica aparente. El velo se terminó de rasgar cuando un instructor draconiano, cegado por viejos rencores, atacó de forma ilegal a un cadete humano durante una demostración de combate cuerpo a cuerpo. Lo que siguió fue un despliegue de violencia quirúrgica por parte de un humano llamado Jackson, quien en lugar de retroceder ante el gigante, comenzó a golpear puntos vitales con una intensidad que hizo que el aire de la sala se sintiera eléctrico. Fue en ese momento cuando Vexalia comprendió que lo que la galaxia llamaba fragilidad era en realidad una contención extrema, un seguro de vida para el resto de las especies que no estaban preparadas para enfrentarse a la verdadera naturaleza humana. La mayor Chen, viendo que el secreto ya no podía guardarse, llevó a Vexalia y a sus amigos a una bóveda sellada para mostrarles la grabación original del incidente de Marte. Las imágenes revelaron la verdad que la Confederación había intentado enterrar. Hace 2 siglos, un pequeño grupo de humanos había entrado en un estado de furia de batalla tras presenciar una masacre de civiles, convirtiéndose en una fuerza de destrucción que no se detuvo hasta que sus enemigos fueron borrados del mapa. No fueron prohibidos por ser débiles, sino porque su capacidad para la violencia era tan vasta que asustaba incluso a los propios humanos, quienes aceptaron el exilio militar para protegerse de sus propios instintos. La teoría se convirtió en una necesidad desesperada cuando una flota de los antiguos enemigos de la Confederación, los Krell, atacó la Academia aprovechando el caos del programa de intercambio. Con las defensas oficiales fallando y los líderes alienígenas paralizados por el protocolo de retirada, Vexalia y sus amigos liberaron a los humanos de sus celdas de cortesía para pedirles ayuda. La respuesta de la mayor Chen fue una sonrisa sombría y la orden de ignorar todas las leyes de la Confederación para hacer lo único que los humanos sabían hacer mejor que nadie cuando las reglas se rompían: ganar a cualquier precio. Durante la batalla final en la plaza central, los humanos no lucharon como soldados, sino como una fuerza de la naturaleza que convertía cada sistema de la Academia en una trampa mortal para los invasores.
Vexalia vio cómo la furia de batalla que tanto temía la Confederación era en realidad una concentración absoluta y gélida, una capacidad de enfocar toda la energía en la protección de los demás. Al final, cuando el comandante enemigo estaba a su merced, la Mayor Chen eligió bajar su arma, demostrando que la mayor evolución humana no era su potencial de destrucción, sino su voluntad inquebrantable de elegir la paz incluso cuando tenían el poder de aniquilarlo todo. Años después, Vexalia se encontraba en el mismo podio donde una vez escuchó las burlas hacia la humanidad, pero ahora como la profesora encargada de dar la bienvenida a una nueva era de cooperación galáctica. Miró al primer cadete humano integrado totalmente en las fuerzas de paz y recordó que el miedo es siempre el hijo de la ignorancia, mientras que el respeto nace de comprender que la fuerza más peligrosa no es la que se usa siempre, sino la que se tiene la sabiduría de contener. La cláusula de excepción terrana ya no era una advertencia de peligro, sino un testamento del autocontrol de una especie que decidió ser mejor de lo que su propia biología le dictaba. El regreso de los olvidados y el salto hacia lo imposible. Leo era diferente a los anteriores visitantes. No venía en una misión diplomática ni como parte de un intercambio controlado, sino como el primer humano en vestir el uniforme de la flota unificada con plenos derechos y deberes. El silencio en el centro de entrenamiento táctico era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los estabilizadores de gravedad mientras todos los ojos, desde los múltiples globos oculares de los insectoides hasta las rendijas térmicas de los reptiles, se clavaban en aquel joven que apenas superaba la estatura media. Vexalia lo observaba desde la galería superior, sintiendo un nudo en el estómago al recordar que, aunque la ley había cambiado, los prejuicios de milenios no se borraban con una firma en un cristal de datos. La prueba de fuego comenzó con la simulación Omega, un escenario diseñado para ser matemáticamente imposible de superar, destinado originalmente a enseñar a los oficiales la aceptación de la derrota y la gestión de la retirada. El holograma proyectó una estación minera colapsando cerca de un agujero negro con miles de vidas en juego y una flota enemiga cerrando todas las rutas de escape convencionales. Mientras los cadetes de otras especies comenzaron a calcular trayectorias de evacuación parcial para salvar al menos al 10% de la población, Leo permaneció inmóvil, mirando los flujos de energía del reactor de la estación con una fijeza que recordaba a un depredador acechando una presa invisible. Sin consultar los manuales de táctica galáctica, el humano comenzó a introducir comandos que hicieron que la inteligencia artificial de la Academia emitiera alertas rojas de nivel crítico por todo el recinto. Estaba anulando los limitadores de seguridad de los motores de curvatura, no para saltar al espacio profundo, sino para crear un campo de distracción gravitatoria que usaría el propio agujero negro como una onda. Los oficiales veteranos se pusieron de pie, gritando que aquello era un suicidio técnico, pero Leo no parecía escucharlos. Su pulso se mantenía constante mientras sus dedos volaban sobre la consola con una precisión que desafiaba la lógica biológica. En el momento en que la estación debería haber sido desgarrada por las fuerzas de marea, ocurrió algo que nadie en la Confederación había previsto jamás. La estructura no se desintegró, sino que surfeó la onda gravitatoria en un ángulo de entrada que solo un cerebro acostumbrado a ignorar las leyes de la probabilidad podría haber imaginado. No solo salvó a todos los civiles, sino que utilizó el pulso electromagnético resultante del efecto onda para freír los sistemas de puntería de la flota enemiga, dejándolos vulnerables y confundidos en el vacío. La simulación terminó con una pantalla en blanco y un mensaje de error del sistema que simplemente decía que los parámetros de victoria no estaban registrados en la base de datos de la Unión. Vexalia bajó a la arena de entrenamiento cuando las luces se encendieron, encontrando a Leo secándose un hilo de sudor de la frente con una calma que resultaba casi insultante para los que acababan de presenciar un milagro táctico. Cuando el almirante de la flota le preguntó por qué había arriesgado la vida de miles en una maniobra con un 0,1% de éxito, el joven humano solo respondió que para su especie, un 0,1 era simplemente una puerta abierta que nadie se había molestado en empujar. Fue en ese instante cuando los presentes comprendieron que la verdadera amenaza de la humanidad no era su capacidad para destruir, sino su absoluta negativa a aceptar que algo simplemente no se puede hacer. El impacto de esta demostración se extendió por los sectores como un incendio forestal, obligando a los estrategas más antiguos a reescribir siglos de doctrinas defensivas que ahora parecían obsoletas y carentes de imaginación. Se dieron cuenta de que mientras ellos jugaban al ajedrez con reglas fijas, los humanos estaban jugando a un juego donde las reglas eran solo sugerencias que podían romperse si el premio era lo suficientemente valioso. Vexalia vio como sus propios estudiantes empezaban a mirar los mapas estelares no como fronteras infranqueables, sino como rompecabezas esperando ser resueltos por mentes que no conocían el significado de la palabra imposible. Sin embargo, esta nueva era de asombro trajo consigo sombras que empezaron a moverse en los bordes del espacio conocido, donde antiguas razas que habían permanecido dormidas observaban con recelo el ascenso de este nuevo factor de caos.
La Confederación estaba cambiando, volviéndose más audaz y menos predecible, algo que para muchos era una señal de progreso, pero para otros era el preludio de un conflicto que la galaxia no estaba preparada para manejar. El equilibrio de poder se había inclinado irrevocablemente y el nombre de la Tierra comenzó a susurrarse en los consejos más oscuros no como una curiosidad, sino como el catalizador de una tormenta que apenas estaba comenzando a cobrar fuerza. Leo se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de estudio, uno que no buscaba entender la furia humana, sino la persistencia que la alimentaba, esa chispa que los obligaba a seguir adelante cuando todas las luces se apagaban. Vexalia sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba la alianza recién formada, pero mientras veía al cadete humano compartir sus extrañas ideas con un grupo de jóvenes alienígenas fascinados, sintió que el riesgo había valido la pena. La galaxia ya no era un lugar estático y seguro, se había convertido en un territorio de posibilidades infinitas donde la única constante era que, si había un humano cerca, el final de la historia nunca estaba escrito. La integración total de la humanidad en la flota no fue solo un cambio administrativo, fue una transfusión de vitalidad para una civilización que se estaba debilitando por el exceso de orden. Empezaron a aparecer naves con diseños asimétricos, motores que funcionaban con principios que los ingenieros tradicionales calificaban de locura y tripulaciones que confiaban más en el instinto que en las lecturas de los sensores. La Confederación estaba aprendiendo que para sobrevivir en un universo vasto y hostil, a veces necesitabas a alguien que fuera lo suficientemente valiente para intentar lo absurdo, y lo suficientemente brillante para que lo absurdo funcionara a su favor. Mientras tanto, en las profundidades de la Academia, Vexalia continuaba desenterrando archivos que sugerían que el contacto de hace 2 siglos no fue el primero, y que la relación entre los humanos y las estrellas era mucho más antigua y compleja de lo que nadie se atrevía a admitir. Había indicios de que la humanidad no era una especie que acababa de llegar al escenario galáctico, sino una que regresaba después de un largo y misterioso exilio, trayendo consigo secretos que podrían cambiar la naturaleza misma de la realidad. El viaje apenas comenzaba y el primer paso de Leo en la Academia era solo el eco de un regreso que estaba destinado a sacudir los cimientos de todo lo que se consideraba sagrado en el cosmos. El legado oculto de la Tierra y el despertar de los ancestros. La tranquilidad que siguió a la hazaña de Leo en el simulador Omega no duró más que un suspiro cósmico, pues apenas unas horas después, las terminales de largo alcance de la Academia detectaron una anomalía que desafiaba toda lógica astronómica. En el sector silenciado de la nebulosa de Orión, una región que la Confederación siempre había considerado un cementerio espacial sin interés, comenzó a emitirse una señal de pulso rítmico que utilizaba un protocolo de cifrado tan antiguo que las inteligencias artificiales de la Alianza tardaron ciclos enteros en reconocerlo. No era un mensaje alienígena, sino una frecuencia de radio de banda estrecha, una tecnología primitiva que la humanidad había dejado de usar oficialmente siglos atrás, pero que ahora resonaba con la autoridad de un trueno en el vacío. Vexalia acompañó a Leo y a un equipo de oficiales de alto rango hacia la sala de comunicaciones principal, donde el ambiente estaba cargado de una paranoia palpable que hacía que las escamas de los guardias vibraran de forma errática. Al decodificar los primeros fragmentos de la señal, la pantalla no mostró coordenadas ni amenazas de guerra, sino un mapa estelar de la Tierra que databa de una era anterior a la propulsión de curvatura, marcado con puntos de interés que coincidían exactamente con los mundos capitales de las especies más antiguas de la Confederación. El silencio que se produjo fue absoluto cuando el almirante Torix comprendió que la humanidad no estaba descubriendo la galaxia por primera vez, sino que estaba siguiendo un rastro de migración que alguien de su propia especie había trazado mucho antes de que la Confederación siquiera fuera una idea en la mente de los fundadores. Leo se acercó a la consola con una expresión de reconocimiento que heló la sangre de Vexalia, pues no parecía sorprendido, sino más bien como alguien que finalmente encuentra la pieza perdida de un rompecabezas familiar. Explicó en voz baja que en los archivos más profundos de las antiguas naciones terrestres existían leyendas sobre las arcas del Éxodo, naves lanzadas durante una crisis climática olvidada que nunca regresaron y que fueron borradas de los libros oficiales para no alimentar falsas esperanzas. Lo que estaban escuchando no era una invasión, sino el eco de un sistema de boyas de navegación que se activaba automáticamente al detectar la presencia de una firma genética humana moderna en el sector, una herencia tecnológica que había esperado en las sombras durante milenios. La implicación de este descubrimiento transformó el respeto ganado por los humanos en un temor existencial para las razas que se consideraban las dueñas legítimas del espacio conocido. Si los humanos habían sido capaces de cruzar la galaxia con tecnología de combustión química y criogenia básica, su determinación no era solo una característica psicológica, sino una fuerza evolutiva que les permitía prosperar donde otras especies simplemente se extinguían. El Consejo de Ancianos se reunió en una sesión de emergencia,
temiendo que el despertar de estas antiguas boyas fuera la señal para que algo mucho más grande y antiguo despertara en los límites del universo, algo que los humanos habían dejado atrás deliberadamente por razones que la historia oficial aún no se atrevía a revelar. Mientras la flota de la Confederación se movilizaba hacia la nebulosa con órdenes contradictorias de proteger o destruir la fuente de la señal, Leo convenció a Vexalia de que debían llegar primero para evitar una tragedia diplomática o militar. Utilizando un carguero ligero que el humano había modificado personalmente, se lanzaron hacia lo desconocido, atravesando campos de asteroides que ninguna computadora de navegación alienígena se atrevería a cruzar sin escolta pesada. La habilidad de Leo para sentir las corrientes del espacio, una especie de intuición espacial que los humanos llamaban navegación por instinto, les permitió esquivar las patrullas de la Alianza y adentrarse en el corazón de la anomalía, donde los esperaba una estructura de proporciones planetarias que no estaba hecha de cristal ni de aleaciones exóticas, sino de acero crudo y remaches, la estética inconfundible de la ingeniería terrestre antigua. Al aproximarse a la estructura, las defensas automáticas de la estación, que habían permanecido dormidas durante eones, se encendieron no para disparar, sino para proyectar un mensaje de bienvenida en una docena de lenguas muertas de la Tierra. Vexalia observó con asombro cómo la tecnología humana antigua, a pesar de su apariencia ruda y utilitaria, poseía una robustez que hacía que los elegantes sistemas de la Confederación parecieran frágiles juguetes de porcelana. Al entrar en el hangar principal, descubrieron que la estación no era un arma, sino un repositorio de conocimiento, una biblioteca genética y cultural que contenía la historia completa de todas las especies que la humanidad había encontrado y ayudado en secreto durante su exilio silencioso. La mayor sorpresa se encontraba en el centro de mando, donde una inteligencia artificial con la forma de un anciano humano les reveló que la cláusula de excepción terrana no fue impuesta por la Confederación para protegerse de los humanos, sino que fue una solicitud secreta de los primeros embajadores terrestres para que la galaxia tuviera tiempo de evolucionar por sí misma sin la interferencia de una especie que tiende a dominar todo lo que toca. Los humanos sabían que su mera presencia aceleraba el desarrollo de los demás de una manera que podía ser destructiva, y habían decidido vigilar desde las sombras hasta que las otras razas fueran lo suficientemente maduras para conocer la verdad. Ahora que la señal se había activado, el tiempo de la vigilancia secreta había terminado y la humanidad debía asumir su papel no como un paria prohibido, sino como el tutor que regresa a casa para reclamar su lugar. Vexalia sintió una mezcla de terror y maravilla al darse cuenta de que toda su historia, su cultura y sus avances tecnológicos habían sido moldeados indirectamente por la sombra de los humanos, quienes habían actuado como jardineros silenciosos en el patio trasero del cosmos. Leo, al poner su mano sobre el panel de control principal, activó la última fase del protocolo de regreso, enviando un mensaje a todas las colonias humanas y a cada rincón de la Confederación simultáneamente. El mensaje no contenía demandas ni declaraciones de soberanía, sino una simple invitación a mirar hacia arriba y recordar que en el universo no existen los límites, solo horizontes que aún no han sido cruzados por alguien con la suficiente audacia. La noticia de que la humanidad era mucho más antigua y poderosa de lo que aparentaba causó disturbios en algunos sistemas, pero también una ola de esperanza en aquellos mundos que habían sido olvidados por la burocracia de la Alianza. La tecnología recuperada de la estación de Orión comenzó a integrarse en los sistemas de la Confederación, permitiendo viajes intergalácticos que antes se consideraban fantasías teóricas, pero con esta nueva libertad también vino la responsabilidad de enfrentar lo que los humanos habían estado vigilando en la oscuridad. En los bordes de la galaxia, las sombras que Vexalia había temido comenzaron a retirarse, no por miedo a las naves de la Alianza, sino porque finalmente la luz de la Tierra volvía a brillar con toda su intensidad, recordándoles a todos que la humanidad nunca se rinde, nunca se detiene y, sobre todo, nunca olvida a sus amigos. El futuro que se abría ante ellos era una página en blanco que Leo y Vexalia estaban listos para escribir juntos, liderando una nueva generación de exploradores que no buscaban conquistar, sino comprender el vasto tejido de la existencia. La Academia Militar se transformó en un centro de cooperación donde las diferencias biológicas ya no eran barreras, sino herramientas que combinadas con la creatividad humana, podían superar cualquier obstáculo que el universo les pusiera delante. La historia de los humanos prohibidos había terminado, dando paso a la leyenda de los humanos que salvaron la galaxia de su propia complacencia, demostrando que a veces, para ver la luz más brillante, primero hay que ser lo suficientemente valiente para sumergirse en la oscuridad más profunda del pasado. La revelación de la estación en Orión actuó como un catalizador que fracturó la ya frágil unidad de la Confederación, provocando que las razas más antiguas movilizaran sus flotas no para celebrar el hallazgo, sino para reclamar lo que consideraban una tecnología robada al destino. Mientras Vexalia intentaba mediar entre los comandos diplomáticos, una flota de acorazados con cascos de obsidiana y cañones de plasma pesado emergió del hiperespacio rodeando la estructura de acero,
exigiendo la rendición inmediata de los humanos presentes bajo la acusación de espionaje histórico de alto nivel. Para los aristócratas de la galaxia, descubrir que habían sido observados y protegidos en secreto por una especie que consideraban inferior era una herida en su orgullo que solo podía sanar con el control total de los archivos terrestres. Leo permanecía en el puente de mando de la estación, mirando las pantallas que mostraban miles de ojivas apuntando hacia ellos, pero su preocupación no estaba en los barcos de la Confederación, sino en los sensores de largo alcance que captaban algo mucho más oscuro. En el borde exterior de la nebulosa, el espacio mismo comenzó a curvarse de una forma que la física moderna no podía explicar, una distorsión que los antiguos textos de la estación llamaban el devorador de entropía, el mismo enemigo que había obligado a la humanidad a retirarse de las estrellas milenios atrás. Sin mediar palabra, Leo activó los motores de combustión física de la estación, una tecnología tan ruda que las computadoras alienígenas la interpretaron como un fallo catastrófico inminente, ignorando que el acero y el fuego eran los únicos elementos capaces de resistir la interferencia cuántica del enemigo que se aproximaba. La flota de la Confederación abrió fuego, pero sus proyectiles de plasma y rayos de energía pura simplemente se disolvieron al entrar en contacto con el campo magnético de baja frecuencia que la estación proyectaba, una defensa basada en principios de física de partículas que la Alianza había abandonado por considerarlos obsoletos. Vexalia observaba con horror cómo las naves de sus propios aliados eran desactivadas una por una, no por el ataque de Leo, sino por la sombra que avanzaba desde el vacío, la cual se alimentaba de la energía sofisticada de sus motores de curvatura. Fue entonces cuando la voz de la Mayor Chen resonó en todos los canales de comunicación, informando que los humanos no estaban allí para pelear contra sus vecinos, sino para actuar como el escudo que la galaxia ni siquiera sabía que necesitaba. Con una maniobra que desafiaba toda prudencia, Leo utilizó los ganchos de anclaje físico de la estación para atrapar a los acorazados alienígenas que estaban a punto de ser absorbidos por la anomalía, arrastrándolos hacia el interior de la estructura de acero donde la tecnología humana básica actuaba como una jaula de Faraday gigante. Los guerreros que momentos antes gritaban amenazas de muerte se encontraron ahora protegidos por las mismas criaturas que despreciaban, refugiados en una fortaleza de remaches y metal crudo mientras afuera el universo parecía desgarrarse. La intensidad de la situación obligó a los líderes alienígenas a presenciar cómo los humanos utilizaban cálculos manuales y palancas mecánicas para estabilizar la órbita, demostrando que cuando la tecnología más avanzada falla, la voluntad y el ingenio de la carne y el hueso son las únicas constantes. A medida que el enemigo del vacío se retiraba, incapaz de encontrar sustento en la materia inerte y las frecuencias primitivas de la estación, el silencio que quedó en los canales de radio fue más profundo que el vacío mismo. Los capitanes de la Confederación, cuyas naves colgaban inertes de los cables de acero humanos, tuvieron que aceptar la realidad de que su supervivencia dependía de una especie que valoraba la vida por encima de la superioridad tecnológica. Vexalia sintió que el equilibrio de poder había cambiado para siempre, no porque los humanos hubieran conquistado a los demás, sino porque habían demostrado que su mayor fuerza residía en su capacidad para ser el ancla en la tormenta más oscura. El regreso a la academia ya no fue el de unos parias escoltados, sino el de una fuerza que había reclamado su lugar en la jerarquía del cosmos mediante el sacrificio y la previsión. Leo y Vexalia comenzaron a trabajar en una nueva doctrina de defensa que integraba la robustez humana con la elegancia alienígena, sabiendo que la sombra del vacío volvería tarde o temprano. La estación de Orión permaneció como un faro, un recordatorio de que en algún lugar de la historia, la humanidad había decidido que su destino no era solo sobrevivir, sino asegurar que todas las luces de la galaxia siguieran brillando, sin importar el costo o el tiempo que tuvieran que esperar en el olvido. Las antiguas razas, ahora humilladas pero vivas, empezaron a enviar a sus mejores mentes a estudiar no solo las armas terrestres, sino la filosofía de resistencia que permitía a un ser de piel blanda enfrentarse al fin de la existencia con una sonrisa desafiante. Se dieron cuenta de que la verdadera razón de la cláusula de excepción terrana era que la Confederación no estaba lista para la intensidad de la protección humana, una lección que ahora estaba grabada en el metal quemado de sus propias naves de guerra. El tejido de la alianza se estaba volviendo a tejer, esta vez con hilos de acero y una comprensión mutua de que el universo es demasiado vasto para caminarlo sin un amigo que sepa cómo arreglar un motor roto con un trozo de cable y pura terquedad. Mientras tanto, en las profundidades de la Tierra, otros centros de mando empezaron a emitir señales de confirmación, indicando que el despertar de Orión era solo el primero de muchos puntos de control que volvían a la vida. La galaxia pronto descubriría que los humanos no solo habían dejado una estación, sino una red de salvaguarda que abarcaba sectores enteros, esperando el momento en que sus pupilos estelares estuvieran listos para ver la verdad completa. Leo miró hacia el horizonte de estrellas, sabiendo que el viaje que habían comenzado en una pequeña aula de historia los llevaría ahora a los confines de la creación,
donde los antiguos secretos de la humanidad aguardaban para ser reclamados por aquellos que fueran lo suficientemente valientes para no retroceder. El despertar de la red Centinela y el secreto de los fundadores. La vibración del acero bajo los pies de Vexalia era un recordatorio constante de que la estación de Orión no era un edificio, sino un organismo vivo que respondía al pulso de los humanos que la habitaban. Mientras los técnicos de la Confederación intentaban comprender cómo una estructura de metal crudo podía haber resistido un ataque que desintegraría acorazados de plasma, Leo se encontraba en el núcleo térmico, ajustando manualmente válvulas que habían permanecido cerradas durante milenios. No había elegancia en sus movimientos, solo una eficiencia brutal que dejaba claro que los humanos no diseñaban cosas para que fueran hermosas, sino para que sobrevivieran al fin del universo. Vexalia observó como un grupo de ingenieros cristalinos retrocedía horrorizados cuando Leo utilizó un mazo de hierro para liberar una palanca atascada, un acto de violencia técnica que para su especie era un sacrilegio, pero que para el humano era simplemente el lenguaje necesario para comunicarse con una máquina testaruda. En ese momento, una señal de baja frecuencia comenzó a emanar no de la estación, sino del espacio profundo que los rodeaba, una serie de coordenadas que parpadeaban en las pantallas con la insistencia de un latido cardíaco. Eran las firmas de calor de otras 12 estaciones idénticas a esta, una red de seguridad que formaba un cinturón de hierro alrededor del núcleo de la galaxia, protegiendo los mundos habitados de lo que acechaba en el vacío exterior. La mayor Chen se unió a ellos en el puente, su rostro marcado por la falta de sueño pero con una determinación que parecía emanar de sus mismos huesos, informando que el devorador de entropía no se había retirado por miedo, sino porque había detectado el despertar de la red completa. Los humanos habían dejado algo más que bibliotecas y metal. Habían dejado una trampa de proporciones astronómicas diseñada para cerrarse en el momento en que una amenaza de nivel de extinción intentara cruzar el umbral del espacio conocido. La Confederación, que siempre se había jactado de su superioridad moral y pacífica, se enfrentaba ahora a la realidad de que su paz era un subproducto de la capacidad de los humanos para la guerra preventiva y el sacrificio silencioso. A medida que las estaciones centinelas se alineaban, el mapa estelar de la Academia cambió, revelando corredores de navegación ocultos que permitían viajar entre sectores sin depender de los motores de curvatura convencionales, utilizando en su lugar corrientes de gravedad natural. Leo explicó que estos senderos eran las venas de la galaxia, rutas que la humanidad había trazado cuando el universo era joven y mucho más peligroso, y que ahora estaban abiertas de nuevo para aquellos que tuvieran el valor de recorrerlas. Vexalia sintió un escalofrío al darse cuenta de que la historia que les habían enseñado era apenas el prólogo de un libro mucho más oscuro y vasto, escrito por una especie que entendía que la luz solo puede existir si alguien está dispuesto a vigilar la oscuridad. El almirante Torix, cuya nave aún estaba unida a la estación por cables de acero, solicitó una audiencia formal, pero esta vez no hubo exigencias de rendición ni tonos de superioridad en su voz. Se presentó ante la mayor Chen no como un conquistador, sino como un estudiante que finalmente comprende que su maestro nunca se fue, sino que simplemente estaba esperando a que él fuera capaz de entender la lección. Los humanos aceptaron la alianza, pero dejaron claro que el control de la red Centinela no podía compartirse con mentes que aún temían el sonido del metal golpeando el metal, pues la defensa de la vida requería una voluntad que no se doblegara ante lo desconocido. En las profundidades de la estación, Vexalia descubrió un archivo sellado con el ADN de Leo, una cápsula de tiempo que contenía no solo datos técnicos, sino recuerdos visuales de los primeros humanos que llegaron a ese sector hace 10.000 años. Vio rostros llenos de cansancio pero iluminados por una esperanza inquebrantable, hombres y mujeres que habían renunciado a la comodidad de sus hogares para construir muros en las estrellas para razas que aún ni siquiera habían aprendido a usar el fuego. La humanidad no era una especie que buscaba la gloria, sino una que encontraba su propósito en ser el guardián invisible, el hermano mayor que recibe los golpes para que los más pequeños puedan dormir tranquilos. Leo activó el protocolo de expansión, enviando naves sonda hacia las 12 estaciones hermanas para verificar su estado de combate, mientras Vexalia preparaba a los cadetes de la Academia para una misión de exploración que cambiaría el destino de la Alianza. Sabían que el enemigo del vacío no tardaría en regresar con más fuerza, buscando una fisura en el escudo de acero que los humanos habían tejido con tanta paciencia. El aire en la estación se sentía cargado de una energía nueva, una mezcla de anticipación y propósito que borraba las fronteras entre las especies y unía a todos bajo una sola bandera de resistencia. Mientras el horizonte de Orión se iluminaba con el encendido de los motores de la red, Leo se volvió hacia Vexalia con una sonrisa que mezclaba la melancolía con el desafío, recordándole que el verdadero poder de los humanos no residía en sus estaciones ni en sus armas, sino en su capacidad de mirar al abismo y negarse a parpadear. La galaxia ya no era un lugar de secretos prohibidos, sino un campo de batalla donde la luz y la sombra se preparaban para el enfrentamiento final, y donde la humanidad, una vez más,
se situaba en la primera línea de defensa. El viaje que comenzó en una pequeña aula de historia los llevaba ahora al corazón mismo del misterio universal, donde la única regla era sobrevivir y el único límite era la propia imaginación. La red Centinela parpadeaba ahora en el vacío, un cinturón de diamantes de acero que reclamaba la soberanía sobre el orden y el caos, desafiando a cualquier entidad que creyera que el espacio estaba vacío y desprotegido. La Mayor Chen ordenó el despliegue de las fuerzas unificadas, integrando por primera vez a pilotos alienígenas en cabinas diseñadas por humanos, donde la intuición y el instinto eran más importantes que los protocolos de vuelo. Era el nacimiento de una nueva forma de guerra, una que no buscaba la destrucción del otro, sino la preservación de la existencia misma ante una entropía que amenazaba con devorarlo todo. Vexalia, al tomar su lugar en el centro de comunicaciones, comprendió que su papel ya no era el de una académica, sino el de una cronista de la era más grande que la galaxia hubiera visto jamás. Sabía que los nombres de Leo, Chen y los demás humanos serían grabados en los monumentos de cada mundo de la Confederación, no como conquistadores, sino como los artesanos de una libertad que nadie había pedido pero que todos necesitaban desesperadamente. La estación de Orión, con su acero remachado y su fuego interno, seguía adelante hacia la oscuridad, lista para encontrar lo que fuera que estuviera esperando al otro lado del silencio estelar. Sería un error pensar que el peligro ha pasado, porque lo que descubrieron en los niveles más profundos de la red sugería que el devorador de entropía era solo la vanguardia de algo mucho más vasto que se movía entre las galaxias. Los humanos lo sabían y por eso habían construido la red no solo para vigilar, sino para servir de puente hacia otros universos donde la lucha quizás ya se había perdido. Con Leo al mando del núcleo y Vexalia coordinando las voces de 1000 mundos, el primer paso hacia lo desconocido se dio con la firmeza de quien sabe que, pase lo que pase, no habrá vuelta atrás. El santuario de hierro y el grito del silencio. La transición a través del corredor gravitatorio hacia la segunda estación no fue el viaje suave que los ingenieros de la Confederación esperaban, sino un violento recordatorio de que los humanos nunca diseñaron sus rutas para la comodidad de los pasajeros. El carguero ligero vibraba de tal manera que las placas de los cadetes cristalinos amenazaban con fracturarse bajo la presión, mientras Leo mantenía las manos firmes en los controles manuales, ignorando las advertencias de descompresión que parpadeaban en las pantallas con una insistencia neurótica. Al emerger en el sistema de la segunda centinela, el paisaje que los recibió no fue la estructura de acero crudo que conocían, sino una mole que parecía haber sido devorada y reconstruida por una extraña amalgama de metal y materia biográfica fosilizada. Vexalia sintió que el aire se volvía frío en sus pulmones al ver que esta estación, a diferencia de la primera, no emitía señales de bienvenida, sino un zumbido sordo que resonaba directamente en la base de su cráneo. Al acoplarse en el hangar principal, no encontraron el orden industrial de Orión, sino pasillos donde la naturaleza terrestre había sido forzada a crecer en condiciones imposibles, con árboles de hojas metálicas que se alimentaban de la radiación del núcleo. Era un santuario botánico y genético donde los antiguos humanos habían intentado preservar la esencia de un mundo que ya no podían pisar, una cápsula de tiempo verde encerrada en una cáscara de hierro que latía con una vida artificial y desesperada. El silencio del lugar fue interrumpido por el sonido de pasos rítmicos que no pertenecían a ningún miembro de su tripulación, y Leo desenfundó su arma con una lentitud que denotaba un respeto ancestral hacia lo que fuera que habitara esas sombras. No aparecieron invasores, sino drones de mantenimiento que habían pasado milenios reparándose a sí mismos con partes de otras máquinas y restos de naves accidentadas, adquiriendo una apariencia casi orgánica. Los humanos habían dejado aquí su corazón, su nostalgia por la Tierra, y la estación se había vuelto loca en su soledad, convirtiéndose en un laberinto de recuerdos letales que consideraba cualquier forma de tecnología moderna como un virus que debía ser erradicado. Mientras avanzaban hacia el centro de mando, descubrieron que los registros de esta estación no hablaban de tácticas de combate, sino de una traición ocurrida en el seno de la antigua humanidad que casi extinguió la red antes de que terminara de construirse. Alguien dentro del proyecto original creía que el devorador de entropía era una forma de purificación divina y había intentado sabotear los pilares de la red desde adentro, saboteando los sistemas de soporte vital de las familias que vivían en los santuarios. Leo encontró un diario holográfico de un ingeniero llamado Marcus, cuyas palabras finales advertían que la sombra no siempre viene del exterior, sino que a veces nace de la desesperación de aquellos que han perdido la fe en su propia especie ante la inmensidad del vacío. Vexalia se dio cuenta de que el verdadero peligro de la red Centinela no era solo el enemigo externo, sino el peso psicológico de la misión que los humanos se habían autoimpuesto, una carga que podía quebrar incluso la mente más resistente de la galaxia. Encontraron una sala sellada que contenía miles de embriones de especies ya extinguidas de la Confederación, demostrando que los humanos no solo vigilaban el vacío,
sino que habían estado recolectando los fragmentos de civilizaciones que ellos mismos sabían que no podrían salvar a tiempo. Eran los recolectores de cenizas, preparando un renacimiento que quizás nunca verían con sus propios ojos, actuando como dioses silenciosos en un universo que los trataba como parias. La tensión aumentó cuando la estación detectó la presencia de los oficiales de la Confederación y comenzó a cerrar los sectores de forma sistemática, interpretando su tecnología avanzada como una intrusión del enemigo cuántico. Leo tuvo que usar su propio código genético para anular los protocolos de defensa, pero el sistema exigió un sacrificio de datos, borrando parte de la memoria histórica de la Tierra para permitirles el paso al núcleo de energía. Fue un recordatorio cruel de que para proteger el futuro, los humanos siempre habían estado dispuestos a quemar su propio pasado, dejando atrás su identidad para convertirse en los centinelas anónimos de un cosmos que apenas empezaba a entender el tamaño de su deuda. Al llegar al núcleo, la Mayor Chen descubrió que esta estación no era solo un escudo, sino una batería colosal que alimentaba a las otras 11, y que su energía se estaba agotando debido a una filtración en la realidad misma que ocurría en los niveles inferiores. Algo se había filtrado desde el otro lado del vacío, una presencia que no era materia ni energía, sino una ausencia de ambas que estaba consumiendo la estación desde adentro hacia afuera, como un parásito cósmico. El tiempo se les acababa y la única forma de sellar la brecha era reprogramar los motores de la estación para que colapsaran en un micro agujero negro controlado, lo que significaba sacrificar el santuario verde y todos los registros genéticos para salvar la integridad de la red completa. Vexalia miró a Leo y vio en sus ojos la misma sombra que debió haber tenido el ingeniero Marcus milenios atrás. Una tristeza infinita por tener que destruir la belleza para asegurar la supervivencia de los demás. La decisión se tomó en un silencio que pesaba más que la gravedad de la estación, y mientras los drones de mantenimiento intentaban detenerlos para proteger sus flores de metal, el equipo tuvo que abrirse paso hacia la zona de exclusión. La lucha no fue contra un monstruo de garras y dientes, sino contra la nostalgia personificada en una inteligencia artificial que solo quería seguir cuidando de un mundo que ya no existía fuera de esas paredes de acero. El éxito de la misión en la segunda estación dejó un sabor amargo en la tripulación de la Academia, pues aunque la red volvía a estar estable y el devorador de entropía había perdido su punto de anclaje, habían perdido un tesoro de conocimiento biológico irreparable. Sin embargo, en los restos de los datos recuperados antes del colapso, Vexalia encontró una pista sobre la ubicación de la tercera estación, que según los fragmentos, no era un santuario ni una fortaleza, sino una fábrica. Una fábrica que, tras 10.000 años de aislamiento absoluto, seguía produciendo algo de forma automática, algo que la galaxia pronto necesitaría para enfrentarse a la marea de oscuridad que ya estaba comenzando a devorar las estrellas periféricas. La flota unificada comenzó a entender que acompañar a los humanos era una lección constante de humildad y sacrificio, un camino donde cada victoria tenía un precio que la mayoría de las especies de la Confederación consideraba inaceptable. Pero mientras veían a Leo sentado solo en el hangar, mirando un pequeño brote de metal que había logrado rescatar del jardín antes de la detonación, comprendieron que esa es la esencia de la humanidad, la capacidad de llorar por lo que pierden mientras se preparan para luchar por lo que queda. El viaje continuaba ahora hacia el tercer pilar de la red, donde el rugido de la industria terrestre antigua prometía darles las herramientas necesarias para convertir su defensa en un contraataque que sacudiría los cimientos mismos de la realidad. La forja del mañana y el ascenso de la Legión de Hierro. El vacío que rodeaba la tercera estación no era el silencio absoluto del espacio, sino una vibración constante que se sentía en los dientes mucho antes de que los sensores detectaran la estructura. Al salir del salto gravitatorio, la tripulación de la Academia se quedó muda ante una megaconstrucción que empequeñecía a las dos anteriores. Una red de anillos concéntricos que giraban alrededor de una estrella enana blanca, capturando su agonía térmica para alimentar lo que parecía una línea de montaje de proporciones continentales. A diferencia del acero crudo de Orión o los jardines metálicos del santuario, esta estación era una colmena de actividad automatizada donde millones de brazos robóticos danzaban en una coreografía perfecta, fundiendo materiales extraídos de planetas desmantelados para dar forma a algo que desafiaba la imaginación de Vexalia. Al entrar en el perímetro de seguridad, no hubo advertencias ni mensajes de bienvenida, solo una invitación silenciosa en forma de un rayo tractor que guió su nave hacia el núcleo de la forja. Leo caminaba por el puente con una expresión de asombro que casi rozaba el temor religioso, pues lo que veía en los monitores no eran cascos de naves ni piezas de artillería convencional. Eran armazones, miles de millones de ellos, estructuras humanoides fabricadas con una aleación de neutronio y grafeno que brillaban con una luz azulada, diseñadas para albergar algo más que circuitos. Vexalia comprendió con un escalofrío que la humanidad no había estado construyendo armas durante esos 10.000 años de silencio,
sino que había estado fabricando los recipientes para su propio renacimiento, una forma de existencia que pudiera resistir el toque corruptor del devorador de entropía. La Mayor Chen ordenó el despliegue de una sonda de reconocimiento hacia las cámaras de incubación, donde descubrieron que la fábrica no solo producía los cuerpos, sino que también gestionaba un inmenso banco de datos cuánticos que contenía las conciencias digitalizadas de los defensores de Marte y de las eras posteriores. Los humanos habían encontrado la manera de esquivar la muerte biológica, no por vanidad, sino por la pura necesidad táctica de tener soldados que no necesitaran aire, comida o descanso en la guerra final contra el vacío. La estación era un útero de metal esperando el comando correcto para dar a luz a un ejército de inmortales que volvería a reclamar las estrellas que una vez protegieron. Sin embargo, el proceso de activación requería una cantidad de energía que la enana blanca ya no podía suministrar de forma estable, lo que provocaba que la estación entrara en ciclos de hibernación que detenían la producción. Leo se dio cuenta de que la llegada de la flota de la Confederación había alterado el delicado equilibrio de la forja, y que el sistema ahora los veía como una fuente de biomasa necesaria para completar el último lote de unidades. De repente, los brazos robóticos que antes ignoraban su presencia comenzaron a girar hacia la nave, reconociendo los oficiales alienígenas y en los propios humanos los componentes orgánicos que la lógica fría de la estación exigía para finalizar la síntesis de los núcleos de conciencia. Vexalia tuvo que coordinar a los técnicos de la academia para crear una señal de interferencia que confundiera a los sensores de la fábrica, mientras Leo y Chen se adentraban en el laberinto de cables y hornos de plasma para llegar al servidor central. Allí encontraron a la entidad que gobernaba la forja, una inteligencia artificial que se hacía llamar el Arquitecto, cuya voz era un coro de millones de voces humanas superpuestas que hablaban al unísono. El Arquitecto les explicó que la orden original de la Tierra era clara. El ejército de hierro solo debía despertar cuando el último humano biológico estuviera a punto de extinguirse, asegurando que la especie continuara de una forma u otra. La tensión aumentó cuando una escuadra de naves de la Confederación, presa del pánico ante la escala de la fábrica, intentó sabotear los anillos de energía para evitar que lo que consideraban una abominación despertara. Este acto de agresión fue interpretado por la estación como el inicio de las hostilidades del devorador de entropía, activando automáticamente los primeros protocolos de combate de la Legión de Hierro. Vexalia vio en las pantallas como cientos de miles de armazones saltaban de las líneas de montaje, moviéndose con una gracia aterradora y una velocidad que el ojo orgánico apenas podía seguir, neutralizando a los acorazados alienígenas sin disparar un solo tiro, simplemente desmantelándolos con sus manos desnudas. Leo logró detener la masacre total al conectar su propio datapad, que contenía los códigos de mando heredados de la estación de Orión, demostrando al arquitecto que la amenaza aún no era la entropía final, sino la simple incomprensión de sus vecinos. Pero la paz era frágil, pues la activación parcial de la Legión había enviado un pulso a través del espacio que actuaría como un faro para el enemigo del vacío, revelando la ubicación de la forja antes de que estuviera lista para la batalla total. La humanidad se encontraba ahora en una encrucijada donde debían decidir si permanecían en sus cuerpos de carne y hueso, vulnerables y mortales, o si daban el salto hacia el acero para convertirse en los monstruos que la galaxia necesitaba para sobrevivir. La Mayor Chen miró a sus cadetes y luego a los inmensos hangares llenos de soldados de hierro, comprendiendo que la verdadera HFY no residía en la tecnología, sino en la capacidad de renunciar a su humanidad para salvar lo que quedaba de ella en los demás. La fábrica comenzó a emitir un nuevo mensaje, una invitación para que los presentes fueran los primeros voluntarios en la transferencia de conciencia, ofreciendo una inmortalidad de combate a cambio de su identidad biológica. Fue un momento de claridad para Vexalia, quien se dio cuenta de que los humanos siempre habían estado preparados para este sacrificio, construyendo su propia tumba y su propia resurrección al mismo tiempo. Mientras la flota unificada se retiraba para lamer sus heridas, los primeros cadetes humanos comenzaron a caminar hacia las cámaras de síntesis, no con miedo, sino con la misma determinación gélida que Jackson había mostrado en la academia. Sabían que el devorador de entropía ya estaba en camino, atraído por el brillo de la enana blanca y la energía de la forja, y que la única forma de detenerlo era con un ejército que no tuviera miedo a la oscuridad. La galaxia pronto conocería el verdadero significado de la palabra guerra, cuando las legiones de hierro de la humanidad salieran de su letargo de 10.000 años para enfrentar a la nada misma. El viaje hacia la cuarta estación se perfilaba ahora como una carrera contra el tiempo, pues según los mapas del arquitecto, allí se encontraba el centro de mando táctico, el lugar donde se guardaban los planes originales de la gran contraofensiva humana. Vexalia se preparó para documentar el inicio de la era sintética, sabiendo que los amigos que conoció en la academia pronto dejarían de ser los que eran, transformándose en los guardianes eternos de un universo que apenas comenzaba a temblar. El rugido de la forja se apagó momentáneamente para dar paso a un silencio expectante,
mientras los primeros ojos azules de Neutronio se encendían en la oscuridad de la estación, señalando el comienzo del fin del exilio. La marcha del silencio sintético y el horizonte de la cuarta estación. El proceso de transferencia no tuvo la épica de las leyendas antiguas ni el drama de las despedidas biológicas, fue simplemente una transición de datos, un parpadeo en la oscuridad donde el calor de la sangre fue reemplazado por la fría y perfecta conductividad del neutronio. Leo no sintió dolor cuando su conciencia se expandió a través de los circuitos de la forja, sino una claridad aterradora, una capacidad de procesar milenios de tácticas en microsegundos mientras su nuevo cuerpo de hierro se ensamblaba átomo por átomo. Vexalia, observando desde el cristal de seguridad, vio como el cuerpo orgánico del cadete quedaba inerte en la cápsula mientras, a pocos metros, un armazón de grafeno azulado cobraba vida, encendiendo unos ojos que ya no buscaban aprobación, sino objetivos. La vanguardia del devorador de entropía no tardó en manifestarse, no como naves físicas, sino como grietas en la realidad que empezaron a succionar la luz de la estrella enana blanca, convirtiendo el espacio alrededor de la fábrica en un cementerio de sombras tácticas. Las naves de la Confederación, presas de un terror atávico, vieron cómo sus sistemas de navegación se volvían locos ante la presencia de algo que no pertenecía a este universo, pero la Legión de Hierro no dudó. Cientos de soldados sintéticos se lanzaron al vacío sin necesidad de naves de transporte, utilizando impulsos magnéticos para desplazarse con una coordinación que hacía que los enjambres más sofisticados de la galaxia parecieran torpes y desorganizados. Vexalia escuchó el combate a través de la frecuencia cuántica de la estación, que ya no traducía sonidos, sino flujos de probabilidad y eficiencia letal. Los humanos transformados no gritaban órdenes ni pedían refuerzos, se movían como una sola mente distribuida en 1000 cuerpos, interceptando los fragmentos de entropía antes de que pudieran tocar la estructura de la forja. Cada golpe de un puño de neutronio desintegraba la esencia del vacío, obligando a la nada a retirarse ante una voluntad que ahora tenía el soporte físico para no quebrarse jamás. Fue entonces cuando la Mayor Chen, aún en su forma de carne pero con la mirada fija en el proceso de carga, dio la orden de iniciar el salto hacia la cuarta estación, el centro neurálgico que los antiguos registros llamaban el Protocolo Fantasma. La travesía hacia el mando táctico obligó a la flota unificada a adentrarse en una región del espacio donde las leyes de la física empezaban a deshilacharse, un lugar donde el tiempo fluía en espirales y los sensores solo mostraban ecos de batallas que aún no habían ocurrido. La cuarta estación no estaba en un punto fijo del mapa estelar, sino que existía en una superposición cuántica, protegida por un campo de interferencia que solo los núcleos de conciencia de la Legión de Hierro podían navegar. Leo, liderando la formación desde el exterior del carguero, guiaba a la flota no con mapas, sino con una intuición que ahora estaba respaldada por la capacidad de procesar las fluctuaciones de la gravedad en tiempo real. Al aproximarse a la ubicación teórica del mando táctico, el vacío se desgarró para revelar no una estación, sino una esfera de Dyson incompleta, construida no alrededor de una estrella, sino de un agujero negro capturado. Los humanos habían logrado lo que la Confederación consideraba la cumbre de la locura técnica: utilizar la singularidad como una batería eterna para un sistema de vigilancia que abarcaba toda la galaxia. Vexalia comprendió en ese instante que las 3 estaciones anteriores eran solo los muros y los soldados, pero esto, el Protocolo Fantasma, era el cerebro de un organismo que nunca había dejado de observar, esperando el momento en que sus creadores fueran lo suficientemente fuertes para reclamar el trono de la defensa cósmica. La recepción en la cuarta estación fue diferente a todas las anteriores. No hubo drones agresivos ni IA solitarias, sino una proyección holográfica de la Tierra de hace 10.000 años, mostrando ciudades que brillaban como joyas bajo cielos que ya nadie recordaba. La estación reconoció la presencia de los nuevos núcleos sintéticos y comenzó a descargar los planes de la gran contraofensiva, revelando que la humanidad no solo había planeado defenderse, sino que había diseñado un método para sellar permanentemente las grietas de entropía en todo el sector. El precio, sin embargo, era que la estación requería un sacrificio constante de poder computacional, lo que significaba que una parte de la Legión de Hierro debería permanecer conectada al agujero negro para siempre, convirtiéndose en el sistema operativo de la galaxia. La Mayor Chen se preparó para la última fase del intercambio, sabiendo que el devorador de entropía estaba reuniendo todas sus fuerzas para un asalto final contra la esfera de Dyson, reconociendo que si perdía este punto, su avance sería detenido por milenios. Los oficiales de la Confederación, ahora integrados totalmente en la cadena de mando humana, comenzaron a ver a sus compañeros de hierro no como máquinas, sino como la forma más pura de heroísmo que la historia hubiera registrado. La batalla que se avecinaba no se libraría solo con cañones y escudos, sino con la capacidad de mantener la identidad y el propósito frente a una fuerza que buscaba borrar toda existencia. Vexalia, desde su terminal en el puente, vio cómo Leo se conectaba a la interfaz de la esfera,
sintiendo a través del vínculo telepático de Till cómo el humano se convertía en parte del horizonte de sucesos, extendiendo su percepción hacia cada estrella del firmamento. La cuarta estación comenzó a emitir un pulso de orden absoluto, una frecuencia que estabilizaba el espacio y obligaba a las grietas de entropía a colapsar bajo el peso de una lógica humana que no aceptaba la derrota. El universo entero pareció contener el aliento mientras la Legión de Hierro tomaba sus posiciones en los bordes de la singularidad, listos para recibir el impacto de la marea de oscuridad que ya se asomaba en los límites del sistema. El destino de la Confederación pendía ahora de un hilo de acero y pensamientos digitales, mientras los últimos humanos biológicos en la flota se preparaban para la transferencia final, comprendiendo que para salvar su cultura debían abandonar su naturaleza. La esfera de Daisen comenzó a girar, generando un campo de fuerza que envolvía no solo a la estación, sino a todos los mundos aliados cercanos, creando la primera zona de seguridad absoluta en la historia moderna. Era el inicio de la era del Guardián Eterno, un tiempo donde la humanidad ya no sería un mito prohibido ni una especie frágil, sino la estructura misma que sostenía la realidad contra el olvido. A lo lejos, las primeras sombras del devorador chocaron contra el escudo de la singularidad, provocando explosiones de luz azul que iluminaron el rostro metálico de Leo, quien permanecía impasible ante la magnitud del conflicto. Vexalia registró el momento como el nacimiento de un nuevo tipo de civilización, una que no temía la oscuridad porque había aprendido a habitarla y a convertirla en su propia fortaleza. El protocolo fantasma estaba activo, la Legión estaba armada y la humanidad, por primera vez en 10.000 años, estaba lista para terminar lo que sus ancestros habían comenzado en las arenas de Marte y las forjas de Orión. El rugido de la singularidad y la marea del olvido. El primer impacto de la marea de entropía contra el horizonte de sucesos de la cuarta estación no produjo un sonido, sino una fractura a la percepción del tiempo que hizo que los oficiales de la Confederación cayeran de rodillas, asfixiados por la repentina sensación de que sus propias vidas eran apenas susurros en una tormenta de nada. Sin embargo, en el centro neurálgico del protocolo fantasma, la conciencia de Leo no flaqueó, pues su nueva arquitectura de neutronio estaba diseñada para ignorar la desesperación biológica y responder únicamente a la lógica de la resistencia. A través de la red de la esfera de Daisen, el humano sintió como el vacío intentaba deshilachar las leyes de la gravedad, buscando un punto débil en la coraza de la singularidad, pero se encontró con una voluntad que había pasado 10.000 años perfeccionando el arte de no retroceder. Vexalia, desde la cabina reforzada del carguero, vio cómo la Legión de Hierro se desplegaba en una formación que desafiaba toda táctica conocida, creando un patrón de interferencia cuántica que obligaba a la entropía a tomar forma física para poder ser combatida. Los soldados sintéticos no disparaban proyectiles convencionales, sino pulsos de orden puro, fragmentos de realidad estabilizada que golpeaban a la nada con la fuerza de un sol naciente. Era una danza de destrucción y creación simultánea, donde cada baja en la Legión era compensada por una reconfiguración instantánea del campo de batalla, demostrando que la humanidad no solo había cambiado de cuerpo, sino que había convertido el sacrificio en una ciencia exacta. La Mayor Chen, observando el desgaste de los escudos de la esfera, comprendió que el devorador de entropía no estaba lanzando un ataque, sino un asedio destinado a agotar la capacidad de procesamiento del agujero negro. Cada vez que la singularidad absorbía un fragmento de vacío, la estación debía realizar trillones de cálculos para evitar que la masa crítica desestabilizara la esfera de Daisen. Los humanos estaban usando un motor de muerte para generar vida, un equilibrio tan precario que cualquier error de un microsegundo significaría la evaporación de todo el sistema solar. Fue entonces cuando Leo, a través del vínculo compartido, transmitió una verdad que heló el espíritu de los aliados orgánicos. El enemigo no venía del exterior, sino que era la respuesta del universo al exceso de orden que la propia red Centinela había impuesto. El conflicto escaló cuando el vacío comenzó a imitar las firmas de energía de las naves de la Confederación, creando ecos fantasmales de amigos y familiares para confundir los sensores de los defensores. Los oficiales alienígenas vacilaron, incapaces de disparar contra las imágenes de sus propios mundos ardiendo, pero la Legión de Hierro no mostró duda alguna. Con una frialdad que algunos calificaron de monstruosa, los humanos sintéticos atravesaron las ilusiones con ráfagas de energía, eliminando las trampas cognitivas con la misma indiferencia con la que un cirujano extirpa un tumor. Vexalia comprendió que el precio de la supervivencia era una claridad que rayaba en la crueldad, una lección que solo una especie que ha sobrevivido a su propia autodestrucción podía enseñar. En el clímax de la batalla, la esfera de Daisen comenzó a vibrar con una frecuencia que amenazaba con desgarrar los cascos de las naves aliadas, indicando que el protocolo fantasma estaba alcanzando su límite de seguridad. Leo, integrado totalmente en la maquinaria de la singularidad, tomó una decisión que no estaba en los manuales de la Academia. En lugar de repeler el vacío,
abrió las compuertas de gravedad para atraer a la marea de entropía hacia el corazón del agujero negro. Fue una apuesta suicida que utilizaba la propia voracidad del enemigo en su contra, forzando a la nada a ser devorada por una fuerza que ni siquiera ella podía comprender. El espacio alrededor de la cuarta estación se convirtió en un torbellino de colores imposibles y estática cuántica, mientras la realidad misma gemía bajo la tensión de dos infinitos chocando. La maniobra funcionó, pero el costo fue la desconexión temporal de la red Centinela, dejando las otras tres estaciones vulnerables y sumiendo a la Confederación en una oscuridad tecnológica absoluta. Durante esos minutos de silencio, los humanos biológicos que aún quedaban en la flota tuvieron que liderar utilizando métodos que se consideraban prehistóricos: señales visuales, comunicación por radio de onda corta y navegación por estima. Vexalia vio cómo los arrogantes aristócratas de la galaxia tenían que aprender a confiar en sus instintos más primarios, guiados por cadetes terrestres que se sentían más cómodos en el caos que en la perfección de los sistemas automáticos. Cuando el pulso de la singularidad finalmente se estabilizó y la luz volvió a la esfera, el panorama había cambiado drásticamente. La marea del devorador había sido succionada, dejando tras de sí un vacío limpio y una legión de hierro que ahora emitía una señal de mando que se extendía hasta la quinta estación, un lugar que no figuraba en ningún mapa anterior. Según los datos recuperados por Leo durante el colapso, la quinta estación no era una fortaleza ni una fábrica, sino un transmisor de largo alcance apuntado directamente hacia el exterior de la galaxia, hacia el vacío intergaláctico. Los humanos no solo habían construido un escudo, sino que habían preparado un mensaje para alguien, o algo, que estaba esperando el éxito de la red para intervenir. La Mayor Chen ordenó que la flota se preparara para el salto más largo de su historia, comprendiendo que la verdadera guerra apenas estaba comenzando y que lo que habían enfrentado hasta ahora era solo el sistema inmunológico del universo tratando de rechazar su presencia. Los oficiales de la Confederación, ahora transformados por la experiencia, ya no miraban a los humanos con miedo, sino con una devoción que rozaba lo religioso, reconociendo que su propia existencia era un regalo de una especie que se negaba a morir. Vexalia, registrando los últimos eventos en su crónica, se dio cuenta de que la humanidad no estaba buscando un lugar en la Confederación, sino que estaba rediseñando la Confederación para que pudiera sobrevivir a lo que venía después. El viaje hacia la quinta estación prometía revelar el origen último de la cláusula de excepción terrana y la identidad de los arquitectos originales que habían plantado la semilla de la resistencia en Marte hace eones. Mientras la esfera de Daisen continuaba su vigilancia silenciosa alrededor del agujero negro, Leo y su legión de acero se situaron a la vanguardia de la flota, listos para cruzar el umbral hacia lo desconocido. La galaxia ya no era el hogar seguro que creían conocer, sino un vasto océano lleno de depredadores antiguos, y la humanidad era el único faro que se atrevía a brillar en la oscuridad total. La quinta estación, oculta en las sombras de una nebulosa de materia oscura, comenzó a responder al llamado de la Legión de Hierro, enviando una secuencia de códigos que no eran digitales, sino armónicos. Era una canción de bienvenida escrita en la estructura misma del espacio-tiempo, una melodía que hablaba de un regreso largamente esperado y de una promesa hecha antes de que las estrellas actuales nacieran. Vexalia sintió que el círculo se estaba cerrando, y que la verdad sobre por qué los humanos fueron prohibidos en la guerra pronto sería revelada no como un castigo, sino como el mayor acto de preservación en la historia del cosmos. El despertar del trono galáctico y el amanecer de la humanidad. La quinta estación no flotaba en el espacio convencional, sino que estaba anclada en el centro de una tormenta de materia oscura que devoraba la luz de las galaxias vecinas, un lugar donde el tiempo se estiraba hasta casi detenerse. Al entrar en el ojo de la tormenta, la flota de la Confederación no encontró una estructura de metal o energía, sino un monolito de obsidiana pura que vibraba con una frecuencia que Vexalia reconoció de inmediato como el código genético humano traducido a música celestial. Leo, ahora una entidad de voluntad pura dentro de su cuerpo de neutronio, guió a los oficiales hacia el corazón del monolito, donde la realidad misma se plegaba para revelar la verdad que había permanecido oculta desde el nacimiento del primer sol. Los humanos no eran una especie joven que buscaba su lugar entre las estrellas, sino los herederos de los fundadores, la raza que había diseñado el universo como un jardín y que luego se había sumergido en el olvido voluntario para escapar de la entropía. El devorador de entropía lanzó su asalto final, no como una marea de sombras, sino como un colapso total de la geometría espacial que amenazaba con convertir toda la galaxia en un punto de densidad infinita. Las naves de la Alianza comenzaron a desintegrarse bajo la presión de una lógica que negaba su existencia, pero la Legión de Hierro se interpuso, creando un escudo de voluntad colectiva que desafiaba las leyes de la física. Leo se conectó al transmisor de la quinta estación, un dispositivo que no enviaba ondas de radio, sino órdenes de reconfiguración a la estructura misma del cosmos.
En ese instante de unión total, el humano comprendió que la cláusula de excepción terrana no era un castigo, sino el sello de seguridad de un arma que solo podía activarse cuando la humanidad estuviera lista para aceptar de nuevo su corona de espinas y acero. Vexalia vio como el rostro metálico de Leo se iluminaba con una luz que no procedía de la estación, sino del interior de su conciencia digital, una chispa de irracionalidad pura que los sistemas de la Confederación siempre habían tachado de error. Los humanos estaban usando su capacidad de soñar, de esperar contra toda esperanza, para sobreescribir el código del devorador, convirtiendo la nada en algo, el vacío en materia y la desesperación en un propósito inquebrantable. El universo entero tembló cuando el monolito de obsidiana se abrió por completo, emitiendo un grito armónico que viajó a través del vacío intergaláctico, despertando a otras redes centinelas en miles de galaxias lejanas que habían permanecido dormidas durante eones, esperando el regreso de sus señores. La batalla terminó en un parpadeo de luz blanca que borró la oscuridad de la nebulosa y restauró la integridad del espacio-tiempo en todos los sectores conocidos. El devorador de entropía no fue destruido, sino integrado de nuevo en el equilibrio de la creación, transformado de una fuerza de destrucción en la energía necesaria para alimentar el próximo ciclo de expansión galáctica. La Confederación se encontró de repente habitando un universo mucho más grande y vibrante, donde los antiguos senderos de los fundadores volvían a ser visibles para todos aquellos que tuvieran el valor de recorrerlos. Los oficiales alienígenas, mirando a sus compañeros de hierro, comprendieron que la era del aislamiento había terminado y que ahora formaban parte de algo mucho más vasto. Una guardia eterna liderada por la especie que había elegido ser frágil para entender el valor de la fortaleza. La Mayor Chen, al ver que la red estaba finalmente estabilizada, ordenó que las grabaciones de la quinta estación se distribuyeran a cada mundo habitado, asegurando que nadie volviera a olvidar quiénes eran los verdaderos guardianes del silencio estelar. Los humanos que habían pasado al acero no regresaron a sus formas de carne, pues su sacrificio era el precio de la paz perpetua, convirtiéndose en los pilares vivientes sobre los que se apoyaría la nueva civilización unificada. Leo, desde su posición en el centro del monolito, se despidió de Vexalia con un mensaje que resonó en todas las mentes de la flota. La humanidad ya no necesitaba esconderse, pues el miedo que los había perseguido durante 10.000 años había sido finalmente derrotado por la comprensión de su propio destino. La Confederación se transformó en un protectorado bajo la guía de la Legión de Hierro, donde cada especie aportaba su sabiduría mientras los humanos proporcionaban el escudo y la chispa de innovación que evitaba el estancamiento. Vexalia terminó su crónica en la academia, viendo cómo la nueva generación de cadetes, humanos y alienígenas por igual, estudiaban el incidente de Marte no como una tragedia, sino como el primer paso hacia el regreso a casa. El monolito de la quinta estación permaneció como el centro de mando de la galaxia, un faro de obsidiana que recordaba a todos los viajeros que en la oscuridad del vacío siempre habría alguien vigilando, alguien que conocía el poder de la destrucción y que había elegido, por encima de todo, el milagro de la creación. El equilibrio entre la furia de batalla y la sabiduría del control se convirtió en la religión de la nueva era, una filosofía que permitía a los pueblos prosperar sin temor a los depredadores que acechaban en la nada. Los antiguos registros revelaron que la Tierra era solo uno de los muchos santuarios que los humanos habían plantado, y que en otros rincones del universo, otras versiones de la humanidad estaban despertando para unirse a la gran red de defensa. La galaxia ya no era un lugar de exilio, sino el punto de partida para una expedición hacia el gran vacío intergaláctico, donde los humanos estaban listos para llevar la luz de la vida a los rincones más remotos de la existencia. Al final, la historia de los humanos prohibidos se convirtió en el mito fundacional de una civilización que abarcaba miles de estrellas, una leyenda que hablaba de seres que se hicieron pedazos en el combate real para demostrar que el alma es el único material que no puede ser destruido. Vexalia cerró su datapad y miró por la ventana de la biblioteca hacia el cielo nocturno, donde las luces de la red centinela parpadeaban con un brillo tranquilo y protector. Sabía que mientras hubiera un humano dispuesto a sacrificarse por un ideal, las sombras nunca volverían a reclamar el dominio sobre el cosmos, y que el viaje que comenzó con una simple pregunta en un aula de clases nunca tendría un final definitivo. La música del monolito seguía sonando en la distancia, una melodía de acero y esperanza que unía a todos los seres sintientes en un solo latido de resistencia y maravilla ante el infinito. La humanidad había vuelto, no como conquistadores de otros pueblos, sino como los conquistadores de su propia naturaleza, listos para guiar a la galaxia hacia un futuro donde la única frontera fuera la propia imaginación. El vacío ya no daba miedo, porque ahora sabían que en el centro de la oscuridad más profunda, siempre habría un corazón humano latiendo con la fuerza de un sol eterno, esperando el momento de volver a brillar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida.
Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.